A ver, ¿qué pasa cuando un coach en plena sesión se queda en blanco? Hoy vamos a meternos de lleno en una sesión real, supervisada por Daniel Becerra, para entender por qué la lógica, y no tanto la intuición, es esa ancla que puede rescatar una conversación. Esto es, en esencia, ver los principios del método Axioma en pura acción. Imaginen la escena, por un momento. Una empresaria totalmente desbordada porque su equipo no rinde, mira fijamente a su coach y le lanza la pregunta que congela a cualquier profesional. Es que no sé qué hacer. Y claro, en ese instante se produce una parálisis total. ¿Cómo se sale de algo así? Lo fácil, lo primero que se nos viene a la cabeza es pensar que el coach ha fallado, que le faltaba la técnica adecuada o esa pregunta mágica, ¿no? Pero lo que nos enseña esta supervisión es que el problema va mucho más allá. Este bloqueo no es un simple error personal, es el síntoma de una confusión, de una muy profunda, sobre cuál es el verdadero papel del coaching. Y aquí es donde el diagnóstico de Daniel Becerra da en el clavo. La verdadera trampa no está en la pregunta de la clienta, para nada. Está en la idea que el propio coach tiene de sí mismo, esa creencia de que tiene que ser una especie de sanador o un espejo perfecto e intuitivo. Es que, si lo pensamos, el rol de sanador es una trampa lógica tremenda, porque te obliga, casi sin darte cuenta, a proyectar tus propios valores, tu juicio moral sobre la situación del otro. Frente a esto, el método Axioma propone algo radicalmente distinto: ser un estructurador objetivo, un acelerador del pensamiento del cliente, que no es lo mismo que ser su guía moral. Vale, ¿y qué demonios significa ser un acelerador del pensamiento? Pues significa algo muy concreto: tomar distancia total del contenido. El trabajo no consiste en dar respuestas, ni mucho menos en interpretar lo que le pasa al otro. Se trata de ayudarle a ordenar las piezas de su propia realidad, para que pueda verla con una claridad que antes simplemente no tenía. Y desde ahí, y solo desde ahí, que tome sus propias decisiones. Bueno, si el problema no era la técnica del coach ni tampoco su rol de espejo, entonces, ¿qué fue lo que falló de verdad en esa sesión? La supervisión de Becerra nos lleva a un elemento muchísimo más básico, pero que es, y esto es clave, absolutamente fundamental. Así que vamos a la pregunta del millón. ¿Cuál fue la verdadera causa de ese bloqueo? La respuesta, la verdad, es sorprendentemente sencilla y es una lección brutal para cualquiera que se dedique a ayudar a otras personas a pensar. Y aquí lo tenemos, el punto crucial. La sesión no tenía un foco definido, no tenía un objetivo claro. Sí, se estaba haciendo un seguimiento de acciones pasadas, vale, pero no se había pactado qué se quería conseguir en esa conversación en concreto. Y claro, sin un objetivo, la sesión era un barco a la deriva. Es que un objetivo de sesión no es un mero trámite, no es burocracia. Es el ancla lógica. Es ese punto fijo que permite al coach moverse, explorar, incluso desviarse un momento del tema, pero sabiendo siempre a dónde tiene que volver. Sin esa ancla, es inevitable que tanto el coach como el cliente acaben perdidos en la pura ambigüedad de la conversación. Vale, perfecto. Ya hemos identificado el problema, la falta de objetivo. Ahora la pregunta es, ¿cómo recuperamos la estructura? Pues la supervisión nos muestra dos formas de pensar, muy lógicas, para volver a poner orden en la conversación. Lo primerísimo es la comunicación objetiva. El coach, con toda su buena intención, claro, parafraseó el problema diciendo que estaba ligado a la confianza. Pero eso es una interpretación. La materia prima del coaching, los datos crudos con los que se trabaja, son las palabras exactas del cliente, nada más y nada menos. En el momento en que sintetizas o interpretas, estás contaminando todo el proceso. Y esto nos lleva a la idea de el dibujo. Ojo, no hablamos de arte, hablamos de lógica visual. Imaginen una pizarra con esos datos crudos escritos. 7 empleadas, bajo rendimiento, costaría dinero cambiarlas. Al devolverle este mapa, que está hecho con sus propias palabras, sin añadir ni una pizca de interpretación, lo que haces es entregarle el control. Ahora es ella la que puede ver las conexiones, la que puede decidir qué pieza del puzzle quiere empezar a mover. Bien, volvamos a ese momento clave, a ese punto de inflexión. La clienta dice, no sé qué hacer. ¿Cómo se gestiona esto desde la lógica, sin caer en la trampa de sentir que tienes que darle tú la solución? Y este reenfoque es sencillamente brillante. El objetivo deja de ser resolver el no saber en ese mismo instante. Pasa a ser definir una acción para gestionar ese no saber. Necesita más datos, quizás hablar con un consultor o simplemente tomarse unos días para reflexionar. Esto convierte una parálisis total en un plan de acción concreto y, sobre todo, libera a la persona de esa presión terrible de tener que encontrar la respuesta definitiva ya, ahora mismo. Pero ojo, que esta estructura lógica no es para nada rígida, es súper adaptable, porque a veces, en mitad de una sesión, la realidad del cliente pega un vuelco.
¿Qué pasa cuando una revelación interna lo cambia absolutamente todo? Pues la lógica también tiene una respuesta para eso. Pensemos en otro caso para entenderlo bien. Una clienta que está convencida de que su problema es la falta de tiempo, pero de repente, ¡zas!, se da cuenta de que la causa real es su propia necesidad de controlarlo todo. En ese momento su realidad acaba de cambiar por completo. Y la lógica aquí es implacable. No puedes seguir como si nada con el objetivo antiguo. Es obligatorio parar, redefinir el objetivo a la luz de esta nueva realidad y solo entonces se puede seguir adelante. Y todo esto nos lleva a la pura esencia del método Axioma. Su verdadera potencia no está en herramientas súper complejas ni en la genialidad del coach. Está, en realidad, en la sencillez y el rigor de ordenar unos pocos elementos clave de la acción humana: el fin, los medios, las expectativas. Esta estructura, que es simple, genera una claridad que es absolutamente extraordinaria. Así que, para cerrar, nos queda esta reflexión en el aire. ¿Y si el mayor valor que podemos aportar no es estar obsesionados con encontrar soluciones, sino ayudar a construir un buen andamiaje lógico? Una estructura clara desde la cual sea la propia persona la que pueda encontrar no solo una, sino todas las respuestas que vaya necesitando.